¿Qué entendemos por germinación? La germinación es el proceso de agarrar una semilla y que la misma germine o crezca, digamos, que se rompa y salga la plantita. La naturaleza, en su espléndida sabiduría, le ha dado a la semilla todo lo necesario para iniciar ese proceso. Nosotros no tenemos que darle nada de comer. La semilla tiene proteínas, tiene grasas, tiene carbohidratos, tiene todo lo necesario para que en la primera semana de vida, la planta, hasta que desarrolle por lo menos un sistema precario de raíces para que pueda empezar a absorber su medio, crezca por su cuenta. La base de una buena germinación, sí, sería como nos enseñaban en la escuela, ¿sí? Germinar con papel secante o con 2 platitos, modo Omni. Revisando que no se sequen, que no crezca ningún hongo, nada por el estilo, y a los 3-4 días vas a tener que la semilla se abrió y le salió la colita. Una vez que yo puse esa semillita con la radícula en una macetita chiquita, 1 litro, ponele, cuando ya la planta saca los cotiledones, que son las primeras falsas hojas, son unas hojitas redondas, se van a dar cuenta, para el cultivador novato. Y después va a ser que empiezan a crecerle las hojas que todos conocemos, la chala, las hojitas que son como un serrucho tienen a los bordes. Esas son las hojas verdaderas de la planta. Creo que para mí la base está en un buen sustrato y después, bueno, para mí yo amo el cultivo orgánico, lo hago medicinalmente, lo hago recreacional y todo lo que va a pasar por mi cuerpo y por el cuerpo de la gente que yo preparo ese aceite medicinal debe ser orgánico. Bueno, me llevas para el lado del compost. También yo me hago mi propio compost, mi propio humus de lombriz californiana. Todo orgánico, todo lo que yo como de la huerta o en el caso que no me dé la huerta, compramos, también son alimentos orgánicos. Y eso es lo que va al compost y el compost es lo que va a la planta y vuelve a mí y vuelve al compost y eso es todo el ciclo de la naturaleza. No se genera basura, en la naturaleza no existe la basura. Es una palabra que inventamos nosotros. Microorganismos, el cultivo de los microorganismos favorece muchísimo. Micorrizas, tricodermas para prevenir hongos, que es fungicida. El secreto de todo esto, para mí, en mi caso que soy un cultivador orgánico, es alimentar el suelo, no la planta. Y la planta de por sí necesita trasplantes por el hecho de que las raíces se tienen que seguir desarrollando. Si tenés una maceta muy chiquita y las raíces ya llegaron al tope, quiere decir que necesitas seguir desarrollando esa planta. Entonces la vas a pasar a un litraje mucho más alto para que la planta pueda seguir creciendo. Bueno, paso a maceta de 5, de 10 y ahí ya donde la dejo en el periodo que hablamos recién, que es el vegetativo. El vegetativo es donde la planta forma su estructura, crece. Yo ya veo la planta que se va a venir. Es el periodo de crecimiento el vegetativo, es más conocido como crecimiento. Las autoflorecientes, en cambio, necesitan una maceta definitiva. Apenas germinás la semilla y la pones en la tierra, esa va a ser la maceta desde el primer día de su vida hasta la cosecha. Son lo que nosotros llamamos plantas que tienen un fotoperíodo. Es decir, su reproducción está regulada por la cantidad de horas de luz que recibe al día. Lo que hacen los growers es emular las estaciones del año en función de eso. Porque como todos sabemos, a medida que llega el otoño y el invierno, los días se hacen más cortos. Y a medida que llega la primavera y el verano, los días se hacen más largos. Tenemos plantas fotoperiódicas, tenemos plantas
autoflorecientes, ¿sí? De las cuales las fotoperiódicas van a necesitar un fotoperiodo de 18 horas de luz, 6 de oscuridad o 20 horas de luz, 4 de oscuridad. Podemos hacerlo igual. Si no, las autoflorecientes van a ir a un fotoperiodo más largo, ¿sí? 20 horas, 4 de oscuridad desde semilla, o sea, todo el ciclo completo. Cuando regamos una planta siempre pensamos en el 10% de la maceta. Si tenemos una maceta de 1 litro, vamos a regar con 100 centímetros cúbicos. Hay gente que comete mayormente siempre el error de regar en excesivo, ¿sí? Y no esperar a que la planta seque, digamos, a que el sustrato se seque para volver a regar, ¿sí? Eso genera hongos como Fusarium, como Botrytis, como un montón de hongos malos para nuestra planta. Con el peso nos vamos a ir dando cuenta, levantando la maceta, que cuando la planta consuma o esa agua se evapore, nos vamos a dar cuenta que el peso disminuye, entonces lo levantamos. Más o menos es un 20% el riego de la capacidad de maceta, aproximado. Bueno, el tema de los riegos es, depende del cultivador que te toque, te va a decir una cosa u otra. Yo me guío un poco por el peso de la maceta, me guío por la planta. La planta, si vos generás esa simbiosis con la planta te va a pedir agua. Vas a abrir el indoor y las plantas te van a decir cómo se sienten, cómo están y qué necesitan. Básicamente yo manejo así mis riegos, es algo medio, qué sé yo, ya le tenemos que preguntar más a mis plantas que a mí, pero bueno, yo me guío por eso, un poco el peso de la maceta y ver que, bueno, el sustrato, ¿no? Algunos te dicen que metas el dedo y midas. Otra es meter un palito dentro de la maceta y fijarse hasta dónde está húmedo. Bueno, en el periodo vegetativo ya tenés que empezar a alimentar la planta. Ahí es donde va a necesitar, te va a pedir la planta nitrógeno, que es lo que la pone bien verde, ese verde que nos gusta ver en el indoor cuando estamos empezando a cultivar una planta, es por el nitrógeno. Nitrógeno, ¿para qué sirve? Para absolutamente todo. Nosotros, las plantas, los insectos, todos necesitamos nitrógeno porque los nitrógenos forman parte de los nucleótidos, que son los componentes del ADN, forman parte de las proteínas, forman parte de las enzimas. Básicamente es uno de los elementos esenciales para la vida. En el caso particular de la planta está muy asociado con el verde, con la fase vegetativa. Algo muy frecuente hoy son los excesos, lo que sufren las plantas por excesos de nutrientes. O sea, la mayoría no es que cuanto más le ponga a una planta, mejor va a ser o va a producir más. No, porque es mucho más difícil recuperar una planta de un exceso de nutriente que de una carencia. Y los síntomas que va a mostrar la fitopatología son muy similares. El fósforo también es recontra súper importante. No solamente forma parte de las membranas de las células de la planta, sino que también es lo que se conoce como la pila, o sea, forma parte del proceso de lo que es la absorción y almacenamiento de energía. Porque la planta genera energía, pero como pasa en la vida, nos pasa a todos nosotros, la energía generada tiene que ser almacenada en algún lado, porque si no se pierde. Porque todo lo que vayan sufriendo durante un cultivo, durante un proceso, ya sean ataques de insectos, ya sean hongos, todo eso va a ir frenando la planta. Todo eso que frene la planta lo que nos va a hacer, nos va a quitar producción. Eso se resta siempre de lo que rinde, en peso, en cantidad, en calidad, en tiempo. Time to be a birdman. Nobody saw the crowd, such a big crowd, standing by waiting beside